testimonio de nuestros dos invitados, vamos a encontrar Voces del daño cerebral, un podcast de Fundación GMP con información de utilidad para personas con daño cerebral adquirido y sus familias. De primera mano cómo se afronta. Hola, bienvenidos a un nuevo capítulo de Voces del daño cerebral, el podcast de Fundación GMP, que tiene como fin ofrecer información útil y de servicio público a las personas con daño cerebral adquirido y sus familias. Arrancamos 2023 con uno de esos capítulos que tanto nos gustan y en los que solemos contar la historia personal de alguien relacionado directa o indirectamente con el daño cerebral adquirido. La única diferencia es que en esta ocasión, en lugar de hablar con una persona, vamos a hablar con dos. En el testimonio de nuestros dos invitados vamos a encontrar, como suele ser costumbre, un relato de superación personal, de resiliencia y de creatividad a la hora de reinventarse, pero sobre todo vamos a conocer de primera mano cómo se afronta la aparición de un ictus en el seno de una pareja joven. Atención, spoiler, en esto, como en todo en realidad, el amor tiene un papel protagonista. Esta es la historia de Andrea y Bernard. Andrea, Bernard, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bien, muy bien, muy bien. Muy bien, José. Aquí estamos. Agradecidos de estar aquí compartiendo este espacio contigo y con todas las personas que van a escucharnos. Igualmente, muchísimas gracias. Os quería dar yo también, por nuestra parte, por dedicar este ratito de vuestro tiempo a estar aquí con nosotros en Voces del Daño Cerebral. Habíamos oído hablar de vuestra historia, nos apetecía un montón traerla al podcast, así que mira, lo hemos conseguido. Sí, así es. Vuestra historia que nos la tenéis que contar. Contadnos un poco qué fue lo que le ocurrió a Bernard. Bueno, pues hace 5 años tuve un accidente de daño cerebral y bueno, se dio así. ¿Tuviste un ictus? Tuve un ictus y bueno, pues al principio dijeron que ya estaba, bueno, que iba recuperando bastante bien, pero luego a los 3 meses dijeron, ya está claro qué le ha pasado, y dijeron que era un ictus hemorrágico, que son 2 horas, 3 horas, pasaba, ya me operaba. Y total, que se complicó todo y en vez de tardar 3 horas, tardaron 9 horas y a ella, o sea, a los padres nos dijeron, ha pasado esto, creemos que no saldrá de esta. Sí, o sea que, así es. Básicamente es un superviviente, como muchos lo sabemos. El ictus llega sin avisar. Sí. Y bueno, se puede complicar o no. En el caso de Bernard se complicó, como dice él, y fue como una vuelta a empezar. En noviembre del 2017 tuvo el primer episodio y en enero la operación del 2018 tuvo, digamos que otra hemorragia, otras complicaciones. Se complicó. Con lo cual las secuelas pues han sido ya más cuesta arriba a partir de ese momento. O sea que no os lo ponían nada fácil los médicos. Nada fácil. Nos dijeron, pues le hemos salvado la vida, lo que no sabemos es cómo va a estar cuando despierte. Así que eso fue bastante dramático, todo ese momento, porque era como no sabemos qué va a pasar con Bernard cuando despierte. Y bueno, efectivamente, pues no se acordaba de nosotros, ni de sus padres, ni de mí. O sea, fue un proceso todo de nuevo, aprender a hablar, aprender a escribir, cambiar de dominancia. Fue un proceso duro, la verdad es que fue bastante duro. ¿Cómo fue? Vamos a meternos ahí en harina. ¿Cómo fue ese proceso de recuperación? ¿Qué fue para ti lo más difícil, Bernard? Para mí lo más difícil fue adaptarme o integrar al año y medio que estábamos allí. El hospital ya dijo, hasta aquí ha llegado la rehabilitación. Al año y medio ya dijo, nosotros pagamos hasta aquí y es lo que hay. Y nos dijeron que
haz unos ejercicios y ya a volar. Y Andrea y yo, o sea, yo cogí a Andrea me cogió a mí y yo le dije, yo te quiero un montón, pero de verdad que a mí aún me queda mucho trayecto por recuperar y tú tienes toda la vida por delante. Nos dijimos de todo a la cara, sin tapujos, y yo te quiero un montón y por eso no, o sea, eres libre para hacer lo que quieres. Y ella pues se quedó también un poco en shock diciendo, hostia, lo que me ha dicho. O sea, que vivías de ese proceso, bueno, antes de eso Sí. pasaron muchas cosas. Hombre, pasaron, pero eso fue el proceso más duro de decir, hostia. A nivel emocional o a nivel consciente, sí. Eso fue bastante duro, pero luego también, pues el hablar, el aprender a hablar, para ti eso ha sido también... Muy costoso. O sea, al principio me acuerdo que no me salían las palabras. Era todo muy difícil para decir buenos días. Era juntar palabras y era un enjambre de cosas que era súper difícil. Eso fueron muchas cosas, igual que la mano, aprender a utilizar, yo era diestro, o sea, aprender a utilizar la mano, el vocabulario, era todo cuesta arriba, la verdad. Dices lo de la mano porque las secuelas que te han quedado de ese ictus hemorrágico que te dio te han afectado a la parte derecha de tu cuerpo. Sí, la parte derecha de mi cuerpo. O sea, prácticamente tuve que empezar de nuevo con la parte izquierda. Y bueno, pues es bastante difícil porque al principio Andrea me decía cosas, sí, lo hago. Y no podía hacer absolutamente nada. ¿A qué te dedicabas antes, Bernard, antes de que te ocurriera esto? Pues antes me dedicaba, estuve 15 o 16 años en un museo y luego estudié, luego fotografía, era fotógrafo. Y bueno, lo que pasa es que no pude seguir. Vendió a Andrea y yo, vendimos todos los equipos y todo porque era imposible seguir. 5 años después estamos hablando. 5 años después. Parece que lo hicimos en el momento, pero no. Oye, hablabas, Bernard, cuando te he hecho la pregunta sobre qué fue lo más difícil, hablabas, enseguida te ha salido tu relación con Andrea. Sí. ¿Cómo lo afrontasteis como pareja? Además, como una pareja joven, porque sois una pareja muy joven. ¿Cómo afrontasteis lo que os ocurrió? Y hablo en plural porque creo que os ocurrió a los dos. Sí. Y cómo hemos llegado a este punto, que se os ve aquí tan fantásticamente bien. Tan eufóricos. Me alegro. Pues a ver, yo creo que con mucha comunicación, aunque costaba, ¿vale? Porque como Bernard ha dicho, tenía fascia y era difícil, pero obviamente el amor también para nosotros ha sido como un motor, porque así como Bernard tuvo el valor de decirme a mí, sigue adelante, sigue con tu vida. Honestidad también. Correcto, o sea, eso para mí fue un acto de amor real, ¿no? Porque a veces confundimos con el amor de pareja es que el otro te pertenece, ¿no? La persona que está a tu lado es como tuya, cuando realmente somos personas que elegimos, ¿no? Compartir nuestra vida con alguien y eso yo creo que en cada momento esa honestidad, como dice Bernard ahora, nos ha permitido ir eligiendo cómo queremos vivirlo, qué queremos hacer, por dónde queremos ir, y no ha sido nada fácil, pero yo creo que esa sensación nos ha ayudado mucho. Sí, al final es una serie de cosas que al final los dos fuimos francos, yo y ella, ¿no? O sea, yo le dije a Andrea, haz lo que quieras, yo te quiero mucho, pero tú tienes el poder en
tus manos y tu decisión, y yo no tengo por qué ejercerlo. O sea, cada uno es libre de hacer lo que quiera. Y eso es algo que muchas veces, o sea, conversaciones como esas evidentemente son difíciles de afrontar. De hecho, creo que a Bernard le ha salido eso porque fue la primera vez que lloramos tanto. Sí. O sea, cuando tuvimos esa conversación, antes de ello era como la fuerza, ¿no? La voluntad de querer salir adelante, de luchar, la fortaleza. Pero ese fue el primer momento en el que creo que los dos nos derrumbamos. Sí. A nivel emocional y creo que por eso nos ha marcado tanto. Pero es una conversación que animamos a muchas personas a tenerla porque cuando hablas así desde el corazón, desde tu miedo y desde tu valentía, porque evidentemente ahí hay un miedo enorme, Bernard lo decía, ¿no? Miedo a quedarme solo, sí, a quedarme sin mi pareja, ¿no? Y qué sé yo, qué será de mi vida. Pero yo creo que esa apertura también ayuda a que las cosas como que, bueno, por lo menos se ponga sobre la mesa y se puedan tomar decisiones desde ahí, desde esa sinceridad mutua en la pareja. Ese es uno de los principales motivos por los que no os apetecía que estuvierais en Voces del Daño Cerebral. Creemos que vuestro testimonio y vuestra historia puede ser muy útil para gente que nos pueda estar escuchando. Nosotros siempre, y lo decimos en cada uno de los capítulos del podcast, hacemos esto sencillamente por ofrecer información útil y veraz, ¿no?, al colectivo de personas con daño cerebral adquirido y a sus familias. Es decir, entendemos que alrededor de una persona con daño cerebral adquirido hay un ecosistema de personas que tienen de todo menos respuestas en ese momento. Tienen un montón de preguntas, tienen un montón de dudas y de miedos y de incertidumbres, pero no tienen respuestas. Cuando esto ocurre, como la vieja creencia decía, cuando el daño cerebral llega en edades muy avanzadas, bueno, pues se interpreta de una determinada manera. Pero cuando llega en edades tan prontas, tan tempranas, las preguntas son muchas más. Y la necesidad de respuestas es mucho más imperante. Por eso es por lo que nos apetecía que estuvierais este mes con nosotros. Y lo digo por lo que acabas de decir, Andrea. Hablabas es una conversación que no se suele tener, esa conversación que tuvisteis entre vosotros dos, ¿no? Antes le preguntaba a Bernard cómo vivió él su proceso de recuperación, ¿vale? Que fue lo más difícil, él nos lo ha contado. Me habéis hablado como pareja, pero Andrea, tú como acompañante, a título individual, como Andrea, ¿cómo viviste todo el proceso? Pues la verdad, como una tormenta. Duro. Como una tormenta, pero volvemos un poco a lo mismo, ¿no? Esto es pasar de ser pareja de tu pareja a ser la madre de tu pareja. Sí. Vale, esto es bastante duro, sobre todo cuando crees que tiene que ser así y así lo sigues llevando a cabo. Me explico con esto. Evidentemente al principio Bernard era totalmente dependiente, o sea, yo tenía que estar allí, sus padres son mayores, con lo cual podríamos decir que todo el proceso lo llevé yo, ¿vale? En primera persona, cuidándole, duchándole, todo. Y luego llega un punto en el que el quedarme con ese rol, ¿no?, de ser su cuidadora o llegar a ser como su madre, o sea, me di cuenta que si seguía por ese camino lo iba a pasar peor de lo que ya lo estábamos pasando, ¿no? Entonces fue como, a ver, sí, yo le voy a acompañar en todo, pero tengo que ver de qué manera yo puedo seguir sintiéndome su pareja, ¿vale? Entonces yo creo que eso fue uno de los mayores retos que he tenido como cuidadora y como su pareja, porque no ha sido nada fácil el volver son actitudes y son hábitos que vamos tomando, así como él tiene que crear nuevos hábitos para volver a hablar, volver a escribir, digamos que volver a ir desenvolviéndose en su día a día. Nosotros los cuidadores también cogemos hábitos en ese tiempo que luego volver a cambiarlos es un reto. Es difícil. Es un reto.
Entonces también tuvimos esa conversación en la que dijimos, bueno, Bernard, yo te voy a ayudar hasta cierto punto, pero a partir de allí tú tienes que darlo todo. Ya hablo de cosas, pues salir, ¿no? A comprar algo, manejar el dinero, ciertas cosas que tuvimos que, bueno, que él tuvo que volver a aprender. Sí, yo no sabía absolutamente nada. Entonces, eso para mí fue un reto, trabajándolo mucho en terapia, por supuesto, con psicólogas, con distintas terapias, de ver cómo yo me volvía a sentir la pareja de Bernard y no solo su cuidadora. Entonces, aquí hablamos nuevamente de recuperar cosas que nos gustaban. Por ejemplo, a nosotros nos gusta mucho viajar, ¿vale? Antes del ictus. Entonces fue algo que dijimos, bueno, vamos a ver de qué manera podemos hacerlo con esta nueva realidad. Vamos a viajar, vamos a probar. Entonces empezamos a hacer cosas de nuestras vidas de antes del ictus que nos llenaban, que nos gustan, salir a dar paseos en la naturaleza, porque también es cierto que la rutina, ¿no?, del querer mejorar y del salir adelante en el daño cerebral a veces, y en la mayoría de los casos, nos consume a los cuidadores. Nuestro mundo se convierte en eso. O sea, no existe más allá del día a día, de la rutina, de lo que nuestro ser querido va a ser. Entonces, para nosotros fue como retomar ese tipo de actividades y volver a sentirnos desde allí como seres que cada uno, ¿no?, elige para compartir su vida con el otro. Y bueno. Pues vaya viaje, ¿no? Sí. Y después de este viaje que habéis hecho, ¿no?, durante todo este tiempo, habéis decidido convertiros en divulgadores del daño cerebral, ¿no? O sea, con todo el bagaje, con toda la información obtenida, con todo lo aprendido, que no es poco, os convertís en divulgadores, arrancáis con un podcast también sobre daño cerebral. Habladnos de esto, por favor, porque nos interesa muchísimo. Correcto. Sí, bueno, pues mira, también al principio podríamos hablar un año más o menos, año y medio de que a Bernard le pasó el ictus, pues tuvimos como la necesidad de contar lo que estábamos viviendo, porque veíamos que a nuestro alrededor casi nadie sabía ni lo que era un ictus. Es que nadie... Oye, ¿eso qué es? ¿Y eso cómo se llama? Y no sabían absolutamente nada. Entonces, si está como esa necesidad de no saber ni lo que es un ictus, imagínate las secuelas. O sea, de las secuelas que esto conlleva, que muchas son invisibles, como sabemos, sí. Y a la hora de relacionarte con los amigos, era todo un tema que decíamos, bueno, pues esto hay que contarlo, porque si no, te encierras en tu mundo y ya no existe más. Entonces, bueno, pues empezamos a compartirlo todo desde nuestro Instagram, @AndreaYBernard, aprovecho de decirlo, nuestros nombres. Sí, haces bien. Y entonces ahí empezamos como a compartir un poquito nuestras experiencias, y luego también pues conocimos a través de las redes sociales a Patricia, ella es neuropsicóloga, y empezamos también a colaborar. Creamos un podcast que se llama Destapando el DSA, y también pues eso, con la idea de compartir temas de interés, testimonios de otras personas, pues como vosotros lo hacéis, que creemos que es necesario, y que cuantas más personas que lo vivamos y personas como vosotros que facilitéis ese espacio, sí, de dar voz a todo lo que nos ocurre, es importante, porque sabemos que el tema del ictus va en aumento, sí, que la calidad de vida que hoy en día tenemos puede hacer incluso que sea más fácil, ¿no?, que seamos más propensos a tener cualquier tipo de enfermedad, sobre todo cerebral. Y bueno, entonces empezamos a hacer ese proyecto para dar voz como he dicho, a testimonios, a experiencias, también con profesionales que comparten su granito de arena, y allí tenemos unos cuantos episodios
que os ¿Y invitamos. dónde los podemos encontrar esos episodios? ¿Los tenéis en Instagram, entiendo? Sí, hay un Instagram que se llama @destapandoeldca, ¿vale? Y así se llama también en Spotify el podcast. Destapando el DCA. Uh-huh. Sí, el Destapando también surgió porque queríamos hablar de temas, como hemos dicho, ¿no? Que no se suelen hablar o que son difíciles de afrontar y de hablar, como por ejemplo la sexualidad también con discapacidad. Como tú has dicho, ¿no? Somos una pareja joven y para nosotros eso también ha sido importante porque es que es así, o sea, cuesta hablarlo, pero la sexualidad es una de las necesidades básicas del ser humano. Sí. Y bueno, es algo que queda como muy aislado, que los médicos en ningún momento nos decían nada, ni nos preguntaban, ni veíamos formas de poder abordar ese tema también, ¿no? Claro, porque es muy difícil, o sea, tú le preguntas a todo el mundo, o sea, y parece como que lo último es eso. Y es una cosa fundamental, o sea, eso es necesario y todo el mundo pasa de puntillitas por ese sitio. Sí, es cierto. Nosotros dedicamos desde aquí, desde Voces del Daño Cerebral, no recuerdo, hace unos meses dedicamos el programa precisamente a eso, a sexualidad y daño cerebral. Estuvimos hablando con Carlos de la Cruz, que es un sexólogo especializado en sexualidad de personas con discapacidad, y la verdad es que aprendimos un montón. Un montón. Contamos además con el testimonio de una persona afectada por un daño cerebral adquirido y de la pareja de otra persona, con lo cual intentamos desde aquel episodio abordar todos los puntos de vista y como os digo, aprendimos un montón y estoy plenamente de acuerdo con vosotros. Es un tema por el que se pasa muy de puntillas y que representa una de las necesidades básicas del ser humano, como decía Andrea. ¿Diríais que el daño cerebral de Bernard, os hago la pregunta a los dos, ¿os ha traído algo positivo? Sí, yo diría que sí. Es enfrentar la vida y los retos de otra manera distinta, de que sí que se puede, absolutamente sí a todo. O sea, me he vuelto como... Y parece mentira, pero más humano, más real. He derrumbado fronteras que creía que no podía. Yo ahora me encuentro más libre y más real, más de tú a tú, de humano a humano. Y que le digo a Andrea, ¿es así o no es así? Y ella dice, está totalmente de acuerdo. Sí, Bernard, bueno, se refiere también un poco a que muchas veces vivimos con muchas corazas, ¿no? También Sí. máscaras a la hora de relacionarnos con muchas personas, incluso con nuestros familiares. Bernard, pues, sé que lo puedo contar porque lo ha contado en redes. Pues eso, con su madre no tenía una relación, digamos que muy boyante, exacto, digámoslo así. Pues hablaban de vez en cuando y ya está. Pero esto le ha ayudado, en su caso, a derribar todas esas como tonterías que a veces tenemos, ¿sabes? Porque cuando vives algo así, ves la vida de otra manera. Sí. Las cosas profundas, las cosas reales, como dice él, ¿no? La importancia que tienen las cosas del día a día. Entonces, sí, podríamos decir que nos ha ayudado a vivir más el presente, es decir, a disfrutar de lo que tenemos aquí y ahora. Las pequeñas cosas. A disfrutar de los detalles de la vida, del que compartimos, cuando salimos con amigos, pues realmente estar con los amigos, disfrutar de ese momento, saber que cada paso que vamos dando son victorias que en el caso de Bernard va consiguiendo. Pues eso, salir solo, ¿no? Salir solo con unos amigos, pues eso es una victoria. Entonces,
la vida pasa como a convertirse en una celebración que realmente así deberíamos como vivir, ¿no? Porque estamos vivos para ello. Hay que aprovecharlo, pero a veces se nos olvida que estamos vivos. Sí. A veces son esos pequeños momentos. Reírte con un amigo, dar una vuelta por el campo o, no sé, simplemente el respirar y dice, uy, qué día, pero si eso es la vida, eso es el presente, lo demás son tonterías, máscaras y que no llevan a ningún lado en absoluto. Qué testimonio más bonito que nos estáis dando, de verdad. Qué bien. Oye, entre todas esas cosas positivas que habéis encontrado en lo que os ha pasado, existe también una reinvención, ¿no? Profesional. Antes comentabas, Bernard, que tú te dedicabas a la fotografía y ahora habéis orientado un poco vuestros pasos profesionales hacia el mundo de la aromaterapia, de los aceites esenciales. Hablándonos un poquito de ese tema, porfa. Sí, bueno, mira, eso ya sucedió en el hospital. Estando en el hospital sabíamos que la estancia iba a ser larga, por lo que nos habían comentado y que no sabíamos las secuelas de Bernard. Entonces yo ya enseguida sentí eso, sentí la necesidad de crear algo diferente en lo que iba a ser nuestro ambiente durante un determinado tiempo. Porque como bien sabemos, los ambientes en los hospitales son ambientes fríos, ambientes en los que te hacen, digamos, sentir peor de cómo está la situación. Yo qué sé, aromas, incluso el olor del hospital, o sea, eso es algo que no os tenemos que contar. Y bueno, pues empecé a utilizar la aromaterapia. Nosotros antes usábamos siempre inciensos, etcétera, pero bueno, no es lo mismo estar en un hospital y poner ahí algo que tiene humo. Y entonces, bueno, empezamos a utilizar la aromaterapia sobre todo con un fin terapéutico, ¿vale? Porque los aceites esenciales tienen esas propiedades medicinales que nos dan las plantas, que no es un secreto para nadie. Y bueno, yo empecé a ponerlo allí en la habitación, aromas que me ayudaran a mí a sentirme mejor. De esto hay muchísimos estudios sobre los cítricos, por ejemplo, cómo nos ayudan a mejorar el estado de ánimo en cambios de estación o cuando estamos así un poco más de bajón, ¿no? A nivel anímico. Y bueno, los empecé a poner y la verdad, lo cierto es que todo el mundo quería venir a nuestra habitación. La celadora, los médicos, todo el mundo, las enfermeras. Qué bien que huele. Y yo digo, bueno. Sí, era como, ay, qué bien que se está aquí. Yo ponía música. O sea, al final también es como esa parte humana que decía Bernard, el recordar que nosotros tenemos la posibilidad de generar los espacios que queremos generar, porque el entorno influye mucho más en nuestras emociones de lo que pensamos. O sea, el entorno de las personas con las que nos rodeamos, donde vives, tu hogar o donde vas a estar, ¿no? Eso influye muchísimo a nivel emocional. Hay muchos estudios sobre esto. Sí, al final cuando en este caso abre ya la botellita o tal, ¿a quién no le ha pasado oler algo y uy, huele a, no sé, lavanda, esto me acuerdo yo que, y es una fragancia que les evoca la niñez, memorias que ningún otro producto puede hacer. Sí, digamos que el olfato es uno de los sentidos más primitivos, ¿no? Que nos conectan con la memoria, con recuerdos de nuestra infancia. Está relacionado con el sistema límbico, que es el director de las emociones. Entonces, por eso fue una herramienta que nosotros empezamos a utilizar en primera persona todos los días. Le hacía masajes a Bernard, le ponía por la zona de la cicatriz, le daba masajes en la pierna, en el brazo. O sea, es esto, ¿no? Utilizar herramientas que nos ayudaran a sentirnos mejor. Por lo menos las sensaciones que generáramos en nuestro día a día fuesen agradables. Entonces, bueno, así empezó todo. Nos enamoramos totalmente de los beneficios que vimos. Incluso los médicos terapeutas que Bernard ha tenido después
han visto cómo esto le ha ayudado en los cambios de humor. Sí. Sabes que también los cambios de humor es algo... Al principio era, bueno, yo lo digo, pero era muy difícil. Al principio eran cambios de humor, pues estás deprimido, estás on fire, o sea, es como una ruleta rusa y hay algo que te lo calma y dices, joder, es increíble. Sí, nosotros antes del ictus también, bueno, hemos sido personas que nos gusta mucho la meditación, ¿vale? Que utilizamos la meditación como forma de vida. Entonces, también el hecho de utilizar aromas concretos durante tener un momento de calma, un momento de estar juntos, simplemente, como decíamos, ¿no? De disfrutar el hecho de estar juntos. Utilizar aromas nos ayudan como a anclar nuevos recuerdos, a anclar en nuestra memoria olfativa nuevas experiencias con aromas concretos. Entonces, por ejemplo, si nosotros en el hospital utilizábamos naranja, utilizábamos cítricos, a la hora de volver a casa, de tener un nuevo cambio, porque tuvimos que mudarnos, o sea, fue como volver a empezar de cero en un nuevo hogar. Todo es de un día para el otro, o sea, y decir, joder, todo eso al final se lo comió ella y dices, uff, es pesado, o sea, yo encuentro que es pesado, vamos. Entonces, bueno, si tú vas haciendo distintas rutinas con aromas específicos, pues eso te ayuda a conectar con tu memoria emocional de cómo te sientes, si te sientes agradable. Por ejemplo, antes de entrar a esta entrevista, nosotros hemos preparado nuestro ambiente. Hemos puesto un aroma específico que nos gusta, que nos hace sentir bien, hemos bailado un poquito y ahora estamos aquí pues compartiendo lo mejor de nosotros. Entonces yo creo que todos tenemos esa capacidad. Lo que pasa es que lo que decíamos, se nos ha olvidado que tenemos esa capacidad por las prisas, por el estrés, por el día a día, o sea. Sí, vivimos de forma muy inmediata, ¿verdad? Y muy rápido todo. Y estoy de acuerdo con vosotros en que no paramos muchas veces a disfrutar de lo que nos rodea, que como decíais es la vida, ¿no? Ni más ni menos. Oye, ¿habéis hablado con los médicos acerca de si la aromaterapia puede influir específicamente a las personas con daño cerebral adquirido en algún, no sé, en alguna faceta determinada? Pues sí, lo llegamos a hablar en concreto con el neuropsicólogo que llevaba el caso de Bernard, porque, bueno, nosotros con la medicación también fue un tema que estábamos ahí, que queríamos ver, ¿no? Opciones y ver todos los efectos secundarios que tenía la medicación que él tenía. Entonces todo eso lo fuimos hablando con el neuropsicólogo. ¿El neuropsicólogo? Sí. Neurólogo. El neurólogo, sí. Y bueno, le comentábamos todo esto que hacíamos nosotros, que hacíamos en casa, y la verdad es que fuimos haciendo el proceso, la transición de ir eliminando algunos medicamentos. Sedantes y tal. Y tener el apoyo en casa de todo esto, digamos que a nivel formal no, o sea, a nivel formal pues nosotros le íbamos contando todo lo que íbamos haciendo y él iba viendo con las citas que él tenía, ¿no? Le hacía sus pruebas. Me sentía y tal, dice, bueno, pues vamos a reducir un poquito más este medicamento y esto otro. Pero bueno, hasta ahí. Digamos que más allá no hemos llegado a desarrollar. Luego con la neuropsicóloga de la rehabilitación también, sí que con ella también estuvo bastante involucrada en esto de conocer lo que ocurría cuando incluíamos la aromaterapia como algo cotidiano en el día a día. Y también muy contenta con muy buenos resultados. O sea, ella vio, ¿no? Los cambios que se podían conseguir. Dar. A nivel de memoria también hay muchos estudios del romero, del aceite esencial de romero, para la memoria. Entonces, por ejemplo, cuando Bernard siempre antes de la rehabilitación pues se ponía un poquito del aceitito aquí en la zona del cuello, en las sienes. Bueno, en su caso, como no tiene mucho pelo, se lo ponía por toda la cabeza
Hombre, yo me acuerdo de una anécdota que me dejó alucinado, que me puso los aceites esenciales y tal. Bueno, ya llevaba varios tiempo que estabas, y a las 3 semanas o 4 semanas de utilizar el aceite esencial, y además le dije, ¿cuál aceite esencial te dije? Que era una mezcla. Era una mezcla, y dejé de temblar. La albahaca. La albahaca. Y le dije, no te lo vas a creer, pero he dejado de temblar. Y efectivamente al mes se acabaron los temblores. Bueno, aclarar que esto, por supuesto, no sabemos que esto son sustancias naturales y que para cada persona es diferente. Es un mundo. ¿Vale? O sea, para cada persona puede generar reacciones diferentes, pero sí que es cierto que lo que Bernard se refiere es a los espasmos musculares que le daban por la noche. Cuando se dormía, como se relajaba la musculatura, le temblaba la pierna, se le movía sola. Entonces empezamos a ver, y bueno, el aceite de albahaca es un relajante muscular y sirve para los espasmos. Entonces todos los días empezamos a hacer una rutina con este aceitito en la pierna y demás, hasta que yo no me despertaba. Yo decía, o una de dos, o yo estoy durmiendo mejor porque estoy haciendo mis rutinas para dormir mejor, o él ya no está temblando. Entonces empecé a observarlo en las siestas, y sí, y era que se le bajó bastante que eran los espasmos. Así que bueno, empezamos a dar charlas, a hacer talleres, y uniendo las dos cosas, uniendo nuestra experiencia personal de superación y uniendo pues todos los beneficios que nos da la aromaterapia. Porque nos pasó como con el ictus, que la gente que estaba a nuestro alrededor no sabía. Aceites esenciales, no sé. Ahora, hoy en día se conocen más, afortunadamente. Entonces, bueno, ahí estamos haciendo ese proyecto, ayudando a muchas personas a que sepan utilizarlos. Les acompañamos también en el proceso de descubrimiento de la aromaterapia. También distribuimos algunos aceites esenciales. Eso es una marca específica que es por la que nosotros nos orientamos por muchos motivos. Así que, bueno, en ello estamos. Es alucinante, lo que me estáis contando. O sea, me parece que habéis abierto una vía, un camino que puede ser muy útil, ya no solo para las personas que hayan sufrido un daño cerebral, sino también para los profesionales que trabajen en este ámbito, ¿no? Y creo que si desarrollarais ahí en condiciones, podíais llegar a conclusiones muy beneficiosas. ¿Fabricáis vosotros aceites esenciales o sencillamente los distribuís? Exacto, sí, utilizamos una marca. Vale, ¿y tenéis alguna página web donde bueno, a través del Instagram. A través del Instagram. Todo lo canalizáis a través de Instagram. Correcto. Que recordamos era @Andrea y Bernard, ¿verdad? Sí, sí. Muy bien. Bernard acabado en RD. RD, Bernard. Muy bien. Pues se nos han pasado casi 3/4 de hora hablando. A mí se me ha pasado volado esto, de verdad. De verdad que sí. Igual. Os quería por último hacer una pregunta. Solemos hacer a muchos de nuestros invitados a Voces del Daño Cerebral. Desde vuestra experiencia, desde esta alucinante experiencia y este viaje, como decíamos antes, que habéis vivido en estos 5 años, ¿qué le diríais a una familia o a una pareja de vuestra edad, joven, a lo mejor, que esté pasando por la misma situación que vosotros pasasteis en los primeros momentos? Es decir, que se estén enfrentando recientemente y por primera vez a un daño cerebral adquirido. Bueno, yo creo que les diría que en mi caso, en el caso del afectado, paciencia, que de todo se sale, que parece que no, que estás hundido, que estás hecho una mierda, pero que al final todo se soluciona y salen. O sea, de verdad que parece utópico decir, ay, vives en un mundo de yuppie, pero al final del túnel ves una luz y que siempre
se sale. O sea, siempre lo que diría es, tranquilo, que todo se arregla. De verdad que parece imposible verlo. Se arregla, yo creo que la percepción, porque no es que se arregle lo que está pasando. Exacto, no es que no, es que de todo hay una alternativa y que luego es decir, hostia, pues no era como yo lo había visto, que hay diferentes enfoques y que luego ves la vida de otro color. Sí, a mí como acompañante me gustaría como dar el mensaje de que no os sintáis culpables por cuidaros y por quereros a vosotros mismos, a los que estáis siendo acompañantes, porque eso es algo que también lo he tenido que trabajar en mí y lo vi a muy corto plazo, como has dicho tú. Sí. Aprovecho de ponerlo con algo gráfico. La temporada del hospital, que fueron unos meses, una amiga me regaló un día en un spa, ¿vale? Y yo ese día lo disfruté como no te puedes imaginar. O sea, para mí fue un regalazo el poderme permitir una tarde en un spa tranquila, sabiendo que él está cuidado, que él está acompañado, sí, que no le va a faltar nada, que está en el hospital. Pero sé que eso es difícil permitírselo, porque como socialmente tenemos ahí, ¿no?, el tema de que yo no me puedo separar porque si no soy buena, si no estoy quedando mal, si no, ¿qué van a pensar? Que mi marido está en el hospital y yo me he ido a un spa. Empezamos con el qué dirán, entonces te sientes culpable de permitirte esos momentos para ti. Yes. Y yo puedo decir que, como tú decías, ¿no?, lo de ¿qué habéis hecho que estáis se os ve tan genial? Pues para mí esa ha sido una de las claves, el no olvidarme de mí, el permitirme mis tiempos, y que a veces decimos, ¿pero cómo? Pues no sé cómo, pero lo sacamos. O sea, incluso con él. Sí. Pues eso, mi momento de calma, mi momento de respirar, mi momento de meditar, mis momentos estando con él, pero eso me ha ayudado a mí a vivir toda esta situación como desde una perspectiva mucho más amplia, no de Dios mío, ¿por qué me ha pasado esto a mí? Porque no me he olvidado de mí. Entonces ese sería como mi mensaje. Sí, el punto clave. Qué historia más bonita nos habéis contado, de verdad. Qué contentos estamos de que hayáis pasado por aquí, por Voces del Daño Cerebral. Andrea, Bernard, un placer haberos acompañado. Ya sabéis dónde estamos para lo que necesitéis. Y nada, seguid divulgando y seguid contando vuestra historia porque creemos que va a ayudar a un montón de gente que, como vosotros, se están enfrentando a un daño cerebral adquirido. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias también, a ti. José, un placer. Seguimos en contacto. Muchas gracias.